tomamos contacto con el asambleísta Jorge Pinto. Entiendo que por alguna dificultad no alcanzó a llegar acá a la radio. Vamos a generar esta entrevista de modo telemático, de modo virtual. Él es legislador que representa al movimiento Creo. ¿Cómo le va, asambleísta? Bienvenido, buenos días. Fabricio, buenos días, Belkis. Sí, pues mil disculpas, la verdad es que hubo un accidente en la bajada de la Napo hacia el Trébol, donde un bus estaba prácticamente obstaculizando el camino, así que estoy en camino, pero ya me tocó conectarme por Zoom, así que muchísimas gracias por el espacio y por comprender. Claro, es que si no, no iba a llegar, pero bueno, por suerte tenemos esta herramienta telemática para poder conversar con usted. A ver, ayer el presidente de la República, me parece, le puso a partir de su anuncio, de alguna forma le pone un pañito de agua fría a este clima de conflictividad político-jurídica que se avecinaba. O sea, me queda claro ayer con lo del presidente de que finalmente el Ejecutivo va a enviar a la Asamblea por separado el contenido del proyecto de ley de creación de oportunidades. ¿Ustedes ya tienen alguna referencia de cuál va a ser justamente esa división? Ha hablado el presidente de 3 proyectos, pero ¿tienen claridad sobre cómo se va a instrumentar justamente este anuncio del presidente Lasso el día de ayer, asambleísta Pinto? Nosotros ya conocíamos de antemano que se estaba trabajando en la división del proyecto como tal, en 2 en un inicio, hoy en 3 proyectos. Precisamente el día de hoy vamos a tener varias reuniones para estar más informados de cuáles son estos cambios sustanciales que se van a dar, y claro, estos 3 proyectos tienen que tratarse de forma paralela, urgente, porque es lo que necesita en este momento el país. De alguna manera el presidente, el Ejecutivo, lo que le está diciendo a la Asamblea es: aquí tienen, hagan su trabajo, dejen de bloquearle al gobierno y comiencen ustedes también a trabajar, y me parece lo correcto. Creo que en la Asamblea tiene que debatirse, y en una primera instancia 5 miembros del CAL inconstitucionalmente le negaron a la Asamblea la oportunidad de trabajar y de debatir este proyecto de ley. Asambleísta, buen día. Estas temáticas que abordaría cada uno de estos proyectos, girarían en torno a lo laboral de un lado, tributario de otro y también de inversiones. Así más o menos se delinearían estas nuevas iniciativas. Así es, son 3 cuerpos legales diferentes que se van a enviar para ser tratados en la Asamblea de carácter urgente. Está por un lado el laboral. ¿Urgente? De carácter urgente, por supuesto. El país no puede esperar más. Necesitamos fuentes de trabajo, necesitamos inversión, necesitamos nuevas leyes tributarias que de alguna manera le permitan al Estado seguir avanzando en este cambio sustancial que se tiene que dar. Perdón que te interrumpa, asambleísta, porque creo que hay que tener precisión en ese sentido, porque constitucionalmente no se puede enviar en simultáneo 3 proyectos de urgencia en materia económica. O sea, tiene que ser primero uno, después de un mes otro y después de un mes otro. Esa sería una alternativa. La otra sería que envíe los 3 en simultáneo, pero solamente uno como urgencia en materia económica. Y los otros de carácter ordinario. Así es. Claro, pero así es. Uno será de carácter urgente. Hoy se tomarán las decisiones, hoy tendremos más claro el panorama. Entiendo que uno de ellos será de carácter urgente, o se mandarán, como tú acabas de decir, con el tiempo de mes cada mes, para que sean los 3 de carácter urgente, o se enviará uno de carácter urgente y los otros 2 de manera simultánea para que sean tratados en la Asamblea. Pero ¿cuál es la alternativa que usted le ve? Es decir, esta salida de que sea 1 urgente y 2 por la vía ordinaria es la más adecuada, ¿o usted cree que debería ser 1-1-1? Es decir, en los siguientes 3 meses enviar 3 proyectos como urgentes en materia económica, asambleísta. ¿Cómo le ve usted? A mi parecer, creo que todos son de carácter urgente, pero en todo caso debemos de esperar las directrices y la información, sobre todo desde el Ejecutivo, cuál es la decisión que ellos han tomado. Yo creo que, a mi parecer, insisto, y creo que el país es una necesidad emergente, es el empleo, es el trabajo, con las correcciones sin duda algunas sustanciales que tiene que haber, porque de eso se trata. Son proyectos perfectibles que tienen que ser tratados, debatidos, y por supuesto escuchar a la sociedad civil también para saber en lo que se tiene que corregir algunas cosas y seguir avanzando en el tema. Y en este sentido, asambleísta, de pronto ustedes tienen conocimiento de ¿qué aspectos podrían ser corregidos en estos proyectos de ley? El presidente ya lo anunció y había reconocido errores, por ejemplo, en el tema laboral. ¿Cuánto de lo que originalmente se presentó a la Asamblea Nacional sería subsanado y en qué aspectos? En el artículo 70, específicamente en el tema laboral,
es un error, y hay que admitirlo, es un error que se fue en la ley donde nos habla de que el trabajador tendría que pagarle al empleador una indemnización. Eso será corregido inmediatamente. Y hay otros temas, por ejemplo, en el tema tributario se está haciendo los cálculos para que la carga tributaria termine no afectando, diría yo, pero sí por lo menos de alguna manera que contribuyan más de los que más tienen, o sea que sean aquellas personas que ganan más en este país los que contribuyan para que el país salga adelante, para que tengamos un aporte mayor en cuanto a recaudación tributaria. ¿Cómo no se dan cuenta? Digo, esta pregunta creo que es lógica y es obvia. Yo también escuché ayer al presidente, destaqué en la primera parte de este espacio informativo que el presidente ha reconocido que se deslizó un error, pero al mismo tiempo reflexiono y le pregunto a usted, asambleísta Pinto, ¿cómo se les desliza semejante error? O sea, no se dan cuenta, no se dieron cuenta. Porque lo que contenía el artículo 70 era una cosa de locos. El pretender que el empleado despedido le indemnice al empleador con un mes de remuneración. O sea, ¿de dónde sacaron semejante desaguisado, asambleísta? No. Ahí fue un error de redacción. Hay que estar bastante claros. Cuando se trabajó la ley, que hubo varios cambios que se vinieron trabajando durante todo el tiempo, nosotros estuvimos enterados de algunos de ellos. Pero cuando se trabajó la ley, lo que se trató de decir es que cuando un trabajador comete un error, como los que sí existen, robarle al empleador, por ejemplo, un cajero, llevarse todo lo que se ha vendido en el día, como comete un error como no asistir a trabajar, o comete varios errores de esos que terminan afectando al emprendedor, a la persona que le da la oportunidad de trabajar, tiene también que tener de alguna manera, de alguna forma, indemnizar al empleador. De eso se estaba hablando. Yo creo que al final hubo un error de redacción que tienes todo. Error de redacción es lo que es para que las cosas estén claras. Asambleísta, nos llega una pregunta que se la traslado. Si en efecto, bueno, fue un error de redacción, ¿cómo es que estas últimas semanas venían defendiendo en su integralidad esta iniciativa, aún con este error? Belkis, disculpe, no le escuché bien, no sé si me puede repetir la pregunta, disculpe. Claro que sí, le traslado una pregunta que nos llega a nuestra mesa de trabajo. Nos consultan si en efecto, bueno, ahora se reconoce como un error, ¿cómo es que se defendía la propuesta prácticamente en su integralidad hasta hace unas semanas, todo este tiempo, desde que llegó la iniciativa a la Asamblea Nacional, aunque se haya reconocido como error ahora? Es que precisamente para eso va la ley a la Asamblea Nacional, para que sea debatida, para que sea tratada, para que en el debate y en el escuchar a la sociedad civil se puedan plantear los cambios que se tienen que plantear. Lo que se defiende íntegramente es el proyecto de oportunidades como tal. No se defiende los errores se van corrigiendo en el camino, son leyes perfectibles como todos los proyectos de ley, y para eso está la Asamblea Nacional. 5 miembros del CAL inconstitucionalmente le niegan a los asambleístas la oportunidad de cumplir su trabajo, debatir y cambiar estos errores en el camino para que al final, cuando se lleguen a los acuerdos entre la Asamblea, entre las bancadas y por supuesto escuchando a la sociedad civil, se termina aprobando un proyecto de ley que beneficie a los 17 millones de ecuatorianos y especialmente a 6 millones de ecuatorianos que en este momento no tienen un trabajo digno y no tienen la oportunidad de sacar a sus familiares adelante, a su familia adelante. Si fue inconstitucional la decisión del Consejo de Administración Legislativa acá, al asambleísta Pinto, ¿por qué el presidente termina cediendo? Porque ese fue el contexto del anuncio del día de ayer. Termina de alguna forma implícitamente cediendo ante lo que resolvió el CAL y va a enviar por separado el proyecto de ley. Queremos ver si ahora tienen algún pretexto para no tratar esta ley, para no cumplir su trabajo. Lo dijo el señor presidente el día de ayer. Hay varias alternativas, una de ellas es el Ministerio de la Ley, la otra de ellas es entrar en un conflicto frontal contra la Asamblea, una Asamblea que se ha dedicado a muchas otras cosas menos a realizar su trabajo, a legislar, y en este momento queremos ver si existe realmente ese bloqueo del cual se habla. Si la Asamblea sigue bloqueando el plan de gobierno, si sigue bloqueando las leyes, ni siquiera las quiere tratar, no las quiere trabajar, no las quiere debatir,
Entonces, bueno, ahí hablaremos de otras posibilidades. Pero no es muy general, asambleísta Pinto, afirmar que ha existido un bloqueo en general por parte de la Asamblea Nacional, porque ya se lo ha dicho también, ¿no? Las iniciativas que presentó en su momento el Ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso, las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley de Libre Expresión, están siendo tramitadas al interior de la Asamblea Nacional en las diferentes comisiones, tanto así que la Ley de Libre Expresión se tramita en la comisión que la preside el coordinador de la bancada por el acuerdo nacional. Entonces, ¿no es un poco general decir que hay un bloqueo por parte de la Asamblea? Con bastante demora, Belkis. Están siendo tratadas, pero con bastante demora. Pero es que toma su tiempo. Hay que cumplir procedimientos, ¿o no? Y los plazos que establece la ley orgánica también, pues no. La Asamblea también está tomándose bastante tiempo, diría yo, en tratar otros temas como los precios de desayunos, como las maquinitas de estas en las que se está pidiendo una coima para que puedan expender café en la Asamblea. Se está tardando muchísimo tiempo en problemas que no tienen que ver con lo que la ciudadanía exige. Y la Asamblea está ahí para legislar y tenemos que ponernos a realizar nuestro trabajo. No es por nada que la mayoría de ecuatorianos le ven a la Asamblea con bastante desagrado. Pero, a ver, también hay que decir las cosas, creo yo, hay que decirlas y llamarlas por su nombre. O sea, por ejemplo, el presidente Lasso ha enviado 2 proyectos de ley a la Asamblea. Uno de los cuales, el primero, la Ley de Libre Expresión y Comunicación, lo envió el 24 de mayo y está siendo tratada por una comisión que es presidida por un compañero de su bancada, asambleísta Pinto, que es el asambleísta Juan Fernando Flores. O sea, creo que si ustedes consideran que hay un retraso, allí habría, tomándole justamente esa referencia, una corresponsabilidad de su propio compañero de bancada, asambleísta Pinto. Pero ¿cuánto tiempo pasó en que pase el CAL para que pase a la comisión? Igual el segundo proyecto, ¿cuánto tiempo se demoró el CAL en calificar para que pase a la comisión? Y en este tercer caso, ¿cuánto tiempo se demoró en CAL el decir, no, nosotros no vamos a tratar este proyecto de ley porque no tiene un hilo conductor, porque es inconstitucional, cosa en la cual no se podía pronunciar el CAL? 5 miembros bloquean que la Asamblea trate este proyecto de ley y simplemente lo devuelven, incumpliendo las leyes de la Asamblea y impidiendo que el resto de asambleístas, 137 asambleístas, debatan esta ley para que sea tratada en el Pleno. ¿Y qué pasa con la otra ley, la Ley de Educación Superior? ¿Qué referencias tienen ustedes sobre esas reformas, asambleísta Pinto? Bueno, estamos esperando que esta ley también sea tratada. Sin duda alguna, todas estas leyes son importantes para el país, pero en este momento lo que el país necesita, lo que el país ansía, lo que pide a gritos es trabajo, seguridad y por supuesto que sigamos avanzando en el Plan de Desarrollo Nacional. Eso es lo que el país necesita. Ahora, usted dice es lo que el país necesita, de acuerdo. Pero las dos únicas leyes que ha enviado el presidente Lasso a la Asamblea probablemente son leyes que no es lo que el país necesita con urgencia. O sea, no sé, pues la Ley de Libre Expresión y Comunicación, básicamente creo que los comunicadores y los medios estamos pendientes, no el común de los ciudadanos. Las reformas a la Ley de Educación Superior, siendo importantes, no necesariamente van a desembocar en que se van a mejorar las condiciones de vida, se va a combatir la pobreza, se va a crear empleo. O sea, partamos de los hechos, y en los hechos, esos son los 2 únicos proyectos de ley que está tramitando la Asamblea de iniciativa del Ejecutivo, asambleísta Pinto. Y recién con estos proyectos que va a enviar el presidente Lasso, en el tema tributario, en el tema laboral y en el tema de inversiones, recién se va a comenzar a tratar estos temas duros que en realidad son los que interesan a la ciudadanía, asambleísta. ¿Y cuánto tiempo hemos perdido en tratar recién este proyecto de ley, estimado Fabricio? Cuando tú me dices que no es tan importante la ley de libre expresión, yo me pregunto ¿qué es lo que va a decir el resto de ecuatorianos? Porque no creo que solamente afecte a los periodistas, sino también a los ecuatorianos que queremos enterarnos sin nudos lo que está sucediendo en el país. O sea, a mí me parece que una reforma que implique la generación de empleo, que implique seguridad, que implique mejorar las condiciones de vida es mucho más importante que una reforma a la libre expresión que la tenemos, ¿no? Al menos yo creo en la libertad de expresión con responsabilidad, con o sin ley. Yo comulgo con ese concepto, ¿no? Por supuesto, Fabricio, y precisamente en eso hemos perdido tanto tiempo porque la Asamblea, no todos los asambleístas, pero la Asamblea y específicamente los miembros del CAL que se negaron a calificar este proyecto de ley nos han hecho perder muchísimo tiempo. Y esta ley es de carácter urgente. Hoy se va a dividir en 3 cuerpos legales y esperemos que realmente el CAL
no siga bloqueando estos cuerpos legales de estas reformas, que pasen a ser debatidos en el Pleno y que el Pleno termine haciendo esos cambios que se tengan que hacer, pero que se trate esta ley. El pueblo del Ecuador clama por trabajo, clama por inversión, clama por tener seguridad y libertad en nuestro país. Y eso es lo que tenemos que tratarlo. Y tienes toda la razón, esto es primordial, por eso no podemos seguir perdiendo el tiempo. Y el señor presidente está haciendo un acto de conciliación, enviando nuevamente a la Asamblea dividido en 3 cuerpos legales para que la Asamblea cumpla su trabajo. ¿Se va diluyendo, asambleísta Pinto, esta aparente intención de una muerte cruzada? Mira, la muerte cruzada, hoy quienes más protestan en contra de la muerte cruzada son quienes aprobaron la muerte cruzada, y de esa manera el Ejecutivo en ese entonces, Rafael Correa, tenía el control de toda la Asamblea, a pesar de que tenía 100 levantamanos en ese entonces. Pero tenemos que decirlo claro, quienes hoy protestan en contra de algo que ellos pusieron en la Constitución son aquellos que se ven amenazados porque hoy no están cumpliendo su trabajo. Esto es una alternativa, como es una alternativa a una consulta popular, como es una alternativa enviar el proyecto por el Ministerio de la Ley, son alternativas. Y al final yo estoy seguro que un hombre demócrata como Guillermo Lasso será la última alternativa que él tome. Por eso él está haciendo un acto de conciliación, demostrándole al país que lo que más quiere es conversar y que se llegue a los acuerdos en democracia. Y en democracia se trata las leyes en la Asamblea Nacional. Pero esa idea de la disolución de la Asamblea que está en la Constitución, que el presidente ayer la recordó, es más, la leyó el artículo 148 de la Constitución, que establece la capacidad del presidente de la República para que en cualquier momento dentro de los 3 primeros años de su mandato pueda disolver la Asamblea Nacional. ¿Esa posibilidad sí ha sido manejada, asambleísta? Por supuesto, es una posibilidad, no podemos decir que no. Si la Asamblea se niega a hacer su trabajo, si sigue bloqueando el plan de desarrollo del Ejecutivo, si no avanzamos por el bienestar del país, bueno, más y sobrepasa el bienestar de 17 millones de ecuatorianos que el bienestar de 137 personas que estamos ahí trabajando. Y le pregunto, ¿cómo está hoy o cómo ve usted hoy el ambiente en la Asamblea? Digamos, el presidente ha cedido y va a enviar por separado los proyectos. ¿Cómo ve usted, en cambio, el ambiente político en la Asamblea Nacional ahora? Bueno, la verdad es que veo que la presidenta de la Asamblea tomó también un discurso conciliador, pidiendo que hoy el Ejecutivo sí envíe para ser tratada los proyectos de ley. Esperemos que este ambiente conciliador realmente resulte en lo que tiene que resultar, y es que la Asamblea comience a cumplir su trabajo y que avancemos en estos temas que son importantes. Lo que sí puedo decirles es que hay muchos asambleístas que están ahí simplemente para bloquear, simplemente para fustigar, y eso es lo que no quiere el país. El país quiere asambleístas que se pongan a trabajar y que de alguna manera contribuyan con el desarrollo del país, que les brinden, que se pongan a trabajar en leyes que les brinden seguridad, que les brinden inversión, que les brinden trabajo, que les den a los ecuatorianos la oportunidad de salir en este hueco tan hondo en el que nos dejaron. ¿Cuáles son esos muchos asambleístas? ¿De qué sectores políticos pertenecen, asambleísta Pinto? Bueno, hace un momento le escuchaba a la asambleísta Yajaira Urresta, que decía que no le reciben todo el tiempo la ministra de Gobierno, que no le reciben en varios ministerios donde ella está acudiendo. Bueno, los ministros tienen que ponerse a hacer su trabajo. Ya les hemos llamado varias veces. En mi comisión, a lo menos la ministra de Gobierno parece que es una asambleísta más que todo el tiempo está ahí. Estos exhortos, estos llamados de atención, estos llamados a comparecencia no solucionan absolutamente nada. Y no podemos pretender, por el hecho que hoy somos asambleístas, que nos reciban los ministerios todo el tiempo y que estemos sentados al lado del ministro. Los ministros tienen que hacer su trabajo. Yo creo que en este momento tenemos que tener claro que hay una conspiración de alguna manera para desestabilizar al gobierno, que está orquestada desde Rafael Correa con UNES, desde Nebot con el Partido Social Cristiano, y muchas veces parte de Pachacuti le hace el juego a este complot que ellos están teniendo, porque hay una gran facción que saluda y que obedece al señor Issa, que lo que quiere es el caos en el país y que no se avance con lo que se tiene que avanzar por el bienestar de los ecuatorianos. A Nebot lo ubican como un conspirador pese a que con Nebot ganaron las elecciones, asambleísta. Llegamos con Nebot y hubo un acuerdo electoral. Cuando el acuerdo electoral no fue el mismo dentro de la conformación de la Asamblea, porque ellos querían conformar una comisión de la verdad para dejar en la impunidad muchos de los actos que se han cometido, bueno, ahí es otra cosa. Y claro, hoy
Hoy nos damos cuenta que lo que quieren es desestabilizar al gobierno del Ecuador. Hoy en apenas 5 meses de gobierno lo que quieren ellos es sacar al gobierno porque no está cediendo a los repartos que estaban acostumbrados antes para que, claro, al final sí terminen votando en conjunto en la Asamblea, pero siempre con algo en la mano. ¿Y en qué momento se dieron cuenta que Nebot y los socialcristianos son conspiradores, Jorge? Bueno, nos hemos dado cuenta, y yo creo que el país se está dando cuenta, que los discursos van por ahí. Muchas veces terminan votando y trabajando de la mano de UNES para desestabilizar el país o para bloquear. Lo que sucedió en el CAL es muestra de eso. Uno de los 5 votos que bloquea el proyecto de ley es de UNES. De los 5 votos del CAL que bloquean el proyecto de ley que se envió para que sea tratado de carácter urgente es de UNES. Y en la Asamblea como tal ellos han defendido ese bloqueo. Pero le insisto, ¿en qué momento se dieron cuenta? Porque con ellos ustedes ganaron las elecciones. Insisto, fue un acuerdo electoral, ganamos las elecciones, pero quien ganó las elecciones no fue Nebot, fue Guillermo Lasso. Y en alianza con los socialcristianos, pues. Guillermo Lasso. No fue una alianza, fue una alianza electoral solo para la presidencia, no fue una alianza tampoco para la Asamblea. Y en la presidencia quien ganó fue Guillermo Lasso, y el momento que tenían que tomar decisiones por el bienestar del país, entonces ellos estaban más interesados en una comisión de la verdad, que lo que iba a hacer es dejar en la impunidad todos los actos que ha venido viviendo el país. Correcto. Vamos a ver qué pasará con la decisión del Ejecutivo, el anuncio del presidente del envío por separado de los 3 proyectos de ley. Va a escindir en 3 el proyecto de ley de creación de oportunidades. No, lo anunció el presidente Lasso. El asambleísta Pinto nos ha confirmado que en estas horas habrá definiciones sobre cuál va a ser la vía, cuál iniciativa será económica urgente, si las otras 2 serán ordinarias o cómo se lo va a manejar. Jorge Pinto, le agradezco por su tiempo, que tenga un buen día. Muchas gracias, Alicio. Muchas gracias, Belkis. Gracias, un buen día. Gracias, 8 de la mañana con 30 minutos. Gracias a Jorge Pinto, asambleísta del Movimiento Creo, con su posición en torno a este tema. Vamos a la pausa. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.